Estamos recibiendo un nuevo año y es mucho más que un cambio en el número, pasar del 2023 al 2024. Los cambios son más allá de los números, de las fechas. Son cambios que se dan en la vida, en nuestro entorno. Son cambios que a veces vienen desde afuera, en lo económico, en lo social, en lo familiar, en la salud. Son cambios que sobrevienen aún a pesar de lo que nosotros hagamos o hayamos hecho. Hay otros cambios que son buscados por nosotros cuando nos proponemos de cara a un nuevo año realizar determinados cambios en nuestra vida, en la vida de nuestros entornos, en nuestra participación en la vida de la familia, de la sociedad, de la comunidad, del trabajo. Y en general esos cambios siempre los buscamos para mejor, para bien. Nadie busca un cambio para mal. Y los cambios que nos sobrevienen desde afuera a veces son para bien, pero muchas veces no lo son, son para mal. Alguna enfermedad incluso de algún ser querido, estas cuestiones que nos impactan mucho. Pero hay un tercer tipo de cambio en nuestra vida. Ni los que vienen de fuera, ni los que proponemos desde dentro, sino cuando Dios se mete en nuestra vida. Ese cambio que viene de Dios, del Creador, del que le prometió un día a Abraham: de tu pueblo haré una gran descendencia, del que le prometió a David: de tu linaje saldrá el Mesías, del que le había prometido a su pueblo que vería la gloria de Dios. Esos cambios, si nosotros los recibimos, si nosotros los aceptamos, tal cual Dios nos los propone, son siempre cambios para bien, para mejor. Nunca Dios va a querer nuestro mal, nunca. Entonces, a veces hace falta que seamos permeables, que descubramos cuál es el cambio que Dios nos está proponiendo. La llegada de Jesús a este mundo trajo cambios, en principio en la vida de sus más cercanos, de María y José, de mamá, su madre, la madre de Dios, la madre de ese niñito indefenso, tan chiquito, tan tierno. Cambios en esa vida de José y María que, por supuesto, vieron crecer en la sabiduría de ese niño la confirmación de la promesa de Dios. Pero no estuvo exento de dificultades. El nacimiento en un pesebre no debe haber sido nada fácil. No es como ahora que perfumamos nuestras casas, se llena con bonitos olores. Allí era el lugar de los animales. Y ahí nació el Hijo de Dios. Cambio en la huida a Egipto. Cambio en un montón de cosas que sucedieron en la vida de esta familia de Nazaret. Y al octavo día circuncidan a Jesús, que tal como sucedió con el bautismo de Juan. ¿Recuerdan Juan cuando Jesús fue a bautizarse? Le dijo: soy yo el que tiene que ser bautizado, no vos. Vos no tenés necesidad, y era cierto. Sin embargo, Jesús dice: deja, cumple mejor así las cosas, que se haga así. Y Dios quiso también que Jesús fuera circuncidado, cumpliendo la promesa que le había hecho a Abraham. Esa alianza se cumplía plenamente en Jesús. Parte del pueblo de Dios. Era la promesa a todo un pueblo, no era una promesa individual solo a Abraham, no lo fue solo a Isaac ni a Jacob.
sino que fue para todo el pueblo, toda la descendencia. Y mediante Jesús, que ese día, ese octavo día de la Navidad, recibe su nombre, Jesús, el nombre del Salvador con el cual Dios quería que lo llamasen, es ese niño que a partir de ese momento, de ese nacimiento, va a cambiar las vidas de muchos. Ya dijimos, de su familia, pero también va a cambiar la vida, por ejemplo, de la prima de María, Isabel, aun cuando estaba en el vientre todavía de María, porque ya allí estaba cambiándole la vida a Isabel, porque María fue y la ayudó en todas las tareas que necesitaba Isabel, su prima, su parienta. Cambió la vida de María y José, como dijimos, cambió la vida de esos pastores que estaban cuidando los rebaños y que se le aparecen los ángeles de Dios y le dicen que les ha nacido el Redentor, ha nacido el Salvador, y ellos dejan todo lo que estaban haciendo y van a verlo a Jesús, van a certificar, a corroborar eso que Dios les había revelado, y lo encuentran al niño, ahí como se los había dicho Dios, tal cual, envuelto en pañales, en un lugar miserable para los animales. Ahí estaba recostado en el establo. Ahí lo encontraron los pastores y le contaron a María y a José todo lo que les había dicho estos ángeles de parte de Dios, estos coros celestiales que cantaban. Y entonces volvieron, una vez que vieron la obra de Dios, aún en ese pequeño niño, volvieron glorificando a Dios. Y estos pastores humildes, lo más bajo tal vez en la escala social de Israel, fueron los primeros enviados a conocer a Jesús, al Redentor. Y volvieron alegres aún cuando sabían que si ese era el Mesías faltaba mucho tiempo para que creciera. Sabían que faltarían a lo menos, 25, 30 años para que se manifestara como Mesías. Sin embargo, ya volvían con esa alegría de saber que habían visto a quien iba a cambiar la vida de Israel, de la humanidad. Creían y estaban alegres por sí, seguramente por sus hijos, porque muchos de ellos a lo mejor no lo verían, pero sus hijos sí. Y cambió también la vida de aquellos dos personajes que aparecen en el relato a los 40 días del nacimiento de Jesús. Simeón, por un lado, quien Dios le había prometido que no iba a terminar sus días sin ver al Mesías, y cuando lo ve y lo recibe en sus brazos, va a decirle a Dios: bueno, ya está, mis días están cumplidos, ya está bien, ya esto es todo lo que quería. Cambió sobre el final de su vida toda una vida de espera para darle la paz y la felicidad en su ancianidad. Y había otra mujer también de edad avanzada, Ana, que, era profetisa, y que después de ver al niño, su vida también cambió porque salió a predicar. Podemos decir que fue una de las evangelizadoras de los inicios de Jesús. Salió a decir, a contar que el Mesías había llegado. Cambió su vida. Cambió la vida de los magos, los sabios de Oriente, que estaban expectantes, esperando, por años, por décadas tal vez, que una estrella los guiara. Y los guió, pero es cierto que en el camino pensaron mal, porque pensaron
con sabiduría humana. Dijeron, bueno, si es el rey de los judíos, tiene que estar en un palacio. Fueron a lo de Herodes. Y se equivocaron. Cuando salen del palacio y vuelven a ver la estrella que los guía hacia Belén, ahí se vuelven a alegrar. Y cambia su vida porque ven al rey de los judíos, al rey de Israel, al que habían estado esperando a través de los anuncios de esa estrella. Y cambia su vida también porque tienen que volver por un camino distinto para que no se enterara Herodes, para que no tuvieran que pasar nuevamente por lo de Herodes. Sin embargo, este acontecimiento en la vida de los magos, cuando ellos dejaron de escuchar la voz de Dios y seguir los signos que Dios les había puesto, esa estrella, cuando miraron, se encandilaron por las luces, podríamos decir, si bien no es exactamente lo que pasó en ese momento, pero se encandilaron por los brillos del palacio de Herodes, fueron hacia allí y la pagaron los chicos, los mártires inocentes. Ese error de los magos no quedó sin consecuencias, porque los mártires inocentes, los santos inocentes, murieron por ese error. Pero después Dios enmienda, hace huir a Egipto a María, José y a Jesús, y desde allí luego volverían cuando murió Herodes. Pero fíjense que a Herodes también le cambió la vida, pero se la cambió para mal, porque no aceptaba que pudiera haber nacido el Mesías, porque él usurpaba el trono de la dinastía de David. Y entonces Herodes cambia para mal y se convierte, ya era asesino, pero se convierte en el peor de los asesinos. Manda a matar a los niños inocentes menores de 2 años e involucra a quienes lo seguían, a los herodianos, a los que él había enviado, en este asesinato de niños inocentes. Fijémonos entonces en este año que estamos comenzando, ¿cuál es el cambio profundo que Dios quiere para nuestra vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos de nuestra vida? Fíjense que Jesús, niño, aún sin haber empezado a predicar, aún sin haber hablado, ya estaba cambiando la vida de la gente, la presencia misma de Dios. Entonces, si pensamos que Dios está callado, está silencioso, no nos angustiemos. Dios está cambiando nuestra vida, aún en medio del silencio, aún en medio de cuestiones adversas, de situaciones que no comprendemos, pero tenemos que ser dóciles a ese cambio y dejar que lo que la palabra de Dios nos ha enseñado, dejar que nuestra oración, que esa vinculación, esa relación con Dios sea la que guíe este año que estamos empezando. Entonces tendremos, independientemente de los cambios que vengan de fuera, la fortaleza para esos cambios interiores, eso que queremos mejorar en nuestra vida, en nuestro entorno. Pero por sobre todas las cosas, tendremos la bendición de Dios, el cambio que Dios quiere, para que Jesús sea realmente el Salvador de nuestras vidas. Cuando nosotros buscamos un Salvador es porque ya no tenemos más a quién recurrir. Bueno, ahí está Jesús, que en la octava de Navidad, cuando nosotros comenzamos a celebrar ese año nuevo, nos bendice con su presencia. Que Dios nos bendiga en esta semana y en este año, y feliz año nuevo para todos.